parte de esta serie titulada Lugar o Lugares Celestiales, en donde estamos haciendo gran énfasis en lo que es una vida espiritual profunda, que es la vida que Dios quiere para su iglesia. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de estar reunidos en este lugar y el hecho de poder adorarte, orar, clamar y también presentar nuestras peticiones delante de ti. Gracias por este domingo, Señor, el cual declaramos que es un domingo de bendición, es un domingo de libertad, es un domingo de crecimiento y de fortaleza en tu presencia. Señor, y cedemos a la dirección de tu Santo Espíritu lo que hemos de hablar en estos momentos, pidiéndote, Espíritu Santo, que conforme a lo que tú escudriñas en nuestra vida y en el corazón de la iglesia, esto pueda ser expuesto y a la verdad de tu palabra podamos ser limpios, santificados y renovados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos creyendo. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la importancia de una vida espiritual y el desarrollo de esa vida espiritual. Y dentro de lo que es el ser creyente y ser una persona de fe, el desarrollo espiritual tiene que ser una prioridad. Debe de ser una prioridad. ¿Por qué razón? Porque no podemos testificar de quién es Cristo en nuestra vida teniendo actitudes de niños, actitudes inmaduras. No se puede. E inclusive en el aspecto físico, cuando nace el niño, es muy importante que el niño tenga un desarrollo normal en todo el sentido de la palabra, físicamente y emocionalmente. Tiene que haber un buen desarrollo. Si ese niño no crece físicamente y no se desarrolla emocionalmente en una forma balanceada y estable, el hecho de no verlo desarrollarse se convierte en una preocupación. En un momento dado, cuando el niño nació, todos celebramos, todos, ¿verdad? Estuvimos felicitando a las personas que se convirtieron en padres por cuarta vez, quinta vez, primera vez, tercera vez o octava vez. Pero luego, cuando vemos a ese niño, si su crecimiento y su desarrollo se estancan, lo que en un momento dado fue alegría, se convierte en una preocupación. Dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Cuando la gente viene a Cristo y recibe a Cristo y acepta a Cristo, todos celebramos. Inclusive dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría y hay gozo y hay júbilo en el cielo. Y la iglesia también lo celebra. Pero si pasa 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 15 años, 20 años y esa persona que vino a Cristo no se desarrolla espiritualmente, lo que en un momento dado era una celebración se convierte en una preocupación. El desarrollo espiritual es muy importante en la persona de fe. Si el creyente no crece, no puede reflejar el carácter de Cristo en su vida. Si la iglesia no crece en conocimiento, en práctica y en experiencia espiritual, lo que sería la manifestación de los dones del Espíritu dentro de la iglesia, entonces el desarrollo y el crecimiento de la iglesia se estanca. Y en donde inclusive en la práctica de vida de iglesia, el salir de la reunión de la iglesia es más importante que el permanecer en la reunión de la iglesia buscando tener un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo. Amén, amados. Aprendimos que ser iglesia es, desde luego, como dice la palabra, es el cuerpo de Cristo. Y miramos 3 áreas muy importantes. Es el hecho de expresar la plenitud de Cristo. Y esto significa, mire esto, amado. La palabra plenitud puede sonar una palabra muy técnica. Nosotros hablamos que la palabra plenitud significa la esencia total de Cristo. Ahora hay un detalle muy importante con relación a la palabra plenitud, expresar la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Significa también alcanzar máxima perfección. Alcanzar máxima perfección. Y eso implica crecimiento, madurez espiritual. Dice Efesios capítulo 3, versículo 19, dice, para que seáis llenos hasta la medida
de toda la plenitud de Dios. Escuche bien, iglesia. Cuando usted se topa con ese versículo 19 de Efesios capítulo 3, nos está lanzando un reto. Nos está trayendo a claridad, a entendimiento y una gran perspectiva lo que debemos de nosotros ser como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y ese es este hecho, expresar la plenitud de Cristo. Y el versículo 19 claramente dice, para que seáis llenos hasta alcanzar la plenitud de Dios. Máxima perfección. Usted ha escuchado en un sinnúmero de ocasiones que Cristo es el varón ¿qué? Perfecto. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Cristo en toda su esencia fue y es perfecto. Nosotros tenemos que alcanzar esa medida. Escuche bien que usted está aquí en esta iglesia hoy. En cuanto a la fe y en cuanto al hecho de usted ser creyente, su meta es alcanzar máxima perfección en Cristo. Esa debe ser la meta. Eso es crecimiento espiritual. Eso es expresar la plenitud de Cristo. Y hablamos que somos un pueblo en el cual Dios establece su morada. Dios habita donde está la gente que en Él cree, la gente que se congrega en su nombre. Él ha dicho claramente, yo estaré en medio de vosotros. Entonces el Señor establece su morada. Y yo creo con todo mi corazón, cuando Dios establece su morada, lo triste se convierte en alegría, lo preocupado se convierte en esperanza, lo enfermo es sanado. Amén o amencito. Donde hay debilidad, experimentamos fortaleza. Donde no hay unión, entonces se establece restauración. Eso es lo que hace la morada de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué razón? Recuerde, y esto lo decimos constantemente y lo seguiremos repitiendo hasta que Cristo venga. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, una de las partes que quiero que incluyan en la oración es que venga tu reino, venga tu reino, venga, venga, venga. Entonces, eso significa que lo que hay en el cielo, venga ¿a dónde? A donde estamos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo? En el cielo hay ¿qué? Amor, en el cielo hay justicia, en el cielo hay gozo, en el cielo hay paz, en el cielo hay plenitud de vida. Entonces, cuando Él habita, eso se experimenta dentro del pueblo de Dios. Por eso es que cuando usted y yo establecemos como meta primordial el crecer espiritualmente, entonces el estar en la reunión es un gran gozo. El estar en la reunión es una gran libertad. Y hasta que no experimentemos la presencia de Dios, no debemos de salir de la reunión. Pero cuando eso no es una prioridad en nuestra vida, he mencionado que el salir de la reunión es más importante que el permanecer en la reunión. Mire, amado, hay una gran diferencia, bien marcada, el usted ser instruido bíblicamente, intelectualmente y no experimentar la presencia de Dios, versus lo que es instruido bíblicamente, correctamente, con el fin de experimentar la presencia de Dios. Amén o amencito. Por eso es que cuando hacemos las actividades del colegio de la oración, aunque la instrucción es importante, no es lo esencial en la reunión. Aunque la música es un elemento importante, no es lo esencial en la reunión. Lo esencial en la reunión es experimentar la presencia manifiesta de Cristo.
Y cuando eso ocurre, eso transforma completamente el ambiente de la reunión, y los que están en esa reunión son ricamente edificados. Entonces, expresar la plenitud de Cristo es ser un pueblo donde mora la presencia de Dios. Y número 3, un lugar en donde se equipa, se fortalece y se crece espiritualmente para extender la victoria de Cristo. En resumen, ser un testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ser un testimonio, que usted vaya a su casa y la gente que está en su casa vea verdaderamente hay algo que ha ocurrido en la vida de esta persona. Hay una transformación, hay un cambio, hay un testimonio. Porque se está extendiendo desde usted hacia adelante lo que es la victoria de Cristo. Entonces, cuando no somos esto que hemos mencionado, indicamos es porque nos desenfocamos, nos paralizamos y nos conformamos. Y esto nos lleva a ser religiosos y operamos bajo un espíritu de religión, lo cual es muy dañino y es carnal. ¿Por qué? Mire lo que hace el espíritu de religión. El espíritu de la religión resiste, contradice, manipula la verdad de Dios para que no sea esa verdad experimentada. ¿Ok? Vamos a entendernos, vamos a ubicarnos. Si no expresamos la plenitud de Cristo, si no experimentamos la presencia manifiesta del Señor, si la victoria de Cristo no se expande desde mí hacia adelante para yo ser un testimonio de Cristo, yo puedo tener fe, creer en todo lo que dice la Escritura de Dios, pero operar bajo un espíritu de religión. La religión, que lo fácil de Dios lo complica. Eso es religión. Las cosas fáciles las hacen difíciles. Entonces, y ahí es donde mencionamos lo siguiente. Esto es una voz de alerta. Una voz de alerta. El espíritu de religión, mire lo que hace, resiste, contradice y manipula la verdad de Dios para que esa verdad de Dios no sea experimentada. Y eso es muy peligroso. Dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 5 al 8. Preste atención a esa escritura. Búsquela en su Biblia o léala en la pantalla. Haga algo con la palabra que vamos a leer en estos momentos. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, que era un joven pastor. Dice lo siguiente. Y lo está hablando en el contexto de lo que es el espíritu de religión dentro de la congregación o dentro de la iglesia. En ese contexto es que lo está diciendo. Porque la palabra que él está hablando y el consejo que él le está dando es sobre conducta, actitud, forma de ser de creyente o de iglesia, forma de ser creyente dentro de la iglesia. Bajo ese contexto es que él está diciendo. Y él le dice lo siguiente. Él comienza a decir, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Así es que él comienza. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán personas amadoras de sí mismos. En otras palabras, son egocéntricos. Entonces, comienza a decir desde el versículo, y luego comienza a dar un listado de cuáles son las características de las personas que son amadoras de sí mismos. Comienza a decirlo. Y cuando entramos en el versículo 5, mire lo que ocurre. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, usted sabe lo que es la piedad. La piedad tiene que ver con el evangelio. En otro pasaje bíblico, Pablo está definiendo sobre grande es el misterio de la piedad.
Y habla y explica lo que es el Evangelio. En esa expresión él habla cómo Cristo fue encarnado, Dios fue encarnado, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, crucificado, sepultado y glorificado. Él explica que la piedad es el Evangelio. Entonces ahí él está diciendo que dentro de lo que es un espíritu de religión, dentro de la congregación, son personas que tienen apariencia de piedad o que tienen en sus vidas el Evangelio, pero niegan la eficacia o el poder o lo que hace el Evangelio en sus vidas porque no crecen espiritualmente. Y tienen actitudes carnales y operan bajo un espíritu de religión. Amén. ¿Están conmigo, amados? Y entonces miren cuál es el consejo que él les da a Timoteo. A estas personas, evítalas. Negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces continúa diciendo 2 o 3 cosas más. Y entonces mire lo que ocurre. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de ¿qué? Nunca llegan al conocimiento de, dígalo creyendo, amado, nunca llega al conocimiento de, nunca llega al conocimiento de la verdad. Preste atención a lo que mencioné antes de ese pasaje y es lo siguiente. El espíritu de religión resiste, contradice y ¿qué manipula? ¿Qué manipula? Manipula la que de Dios, manipula la que de Dios, la verdad de Dios, para que la verdad de Dios no sea experimentada. ¿Me sigue? Entonces Pablo está diciendo claramente que hay dentro de la congregación personas con un espíritu de religión que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de ¿qué? De la verdad de Dios. Si no llegamos al conocimiento de la verdad de Dios, no podemos experimentar a Dios. La verdad de Dios es mucho más allá que hacer una oración de arrepentimiento y recibir a Cristo. Es mucho más allá que inclusive bautizarse en el agua. Es mucho más allá de ser un pastor de iglesia. La verdad de Dios es una transformación del interior del ser humano, en donde exteriormente se testifica y se da a conocer que realmente Cristo está habitando, está en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Amén. Amén. Entonces, cuando eso está tomando lugar en nuestras vidas, ¿qué ocurre? Comenzamos a expresar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Comenzamos a experimentar a Dios. ¿Y qué ocurre? El testimonio de Cristo comienza a expandirse donde quiera que yo estoy. Amén, iglesia. ¿Están conmigo? E inclusive dice aún más, y de la manera en que James y Jambres, si usted quiere tener una idea de cómo le puede llamar a su próximo hijo, Janes o Jambres, ahí tiene 2 nombres. Dice, como ellos resistieron, ¿qué? ¿Resistieron a quién? A Moisés, así también estas personas que hacen, ¿resisten qué? ¿Resisten qué? Resisten la verdad. Entonces tenemos 3 cosas muy importantes con relación a esto de la verdad. Número 1, que el espíritu de religión resiste, contradice y manipula la verdad de Dios para que la verdad de Dios no sea experimentada. Si la verdad de Dios no es experimentada, no podemos ser transformados. ¿Por qué razón? Hay estancamiento, no hay crecimiento espiritual, no hay madurez espiritual, no hay verdad de Dios, no hay conocimiento de Dios en nuestras vidas. Ahora, pero podemos estar en la iglesia y participar del picnic y ir al grupo de crecimiento o a la familia en misión. Entonces siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la misma forma que estas 2 personas resistieron a Moisés, así también estos que hacen resisten a ¿qué? ¿Qué resisten? Mira al que está a tu lado y díselo, resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Por eso es que la vida espiritual en la iglesia es más importante que la vida social de la iglesia. Lo voy a repetir. La vida espiritual de la iglesia
es más importante que la vida social de la iglesia. Hay que tener un balance, hay que saber tener balance. Lo social no produce crecimiento espiritual. Sí puede producir crecimiento numérico, pero no produce crecimiento espiritual. Todos llegan a una comida, pero pocos llegan a una actividad de oración, proclamación de oración y estudio sistemático de la palabra. ¿Cierto? Perdemos balance. Mire, amado, mire cómo podemos ejemplificar esto. Muchos de ustedes les preocupa la vida espiritual de los jóvenes. ¿Verdad que sí? Les preocupa la vida espiritual de los jóvenes. Yo todavía no estoy en esta etapa, pero ya estoy preocupado. Pero al mismo tiempo estoy haciendo lo que a mí me corresponde hacer como padre. En cuanto a la instrucción espiritual hacia mis hijas. Para que entonces Dios haga lo que a Él le corresponde. Yo he aprendido lo siguiente: Dios nunca va a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Pero si yo hago en obediencia lo que Él me ha dicho que yo haga, Él ha prometido bendecir lo que yo hago. Ese amén quedó como latino con hambre, pero yo lo digo por usted. Amén, así es, pastor. A muchos de nosotros nos preocupan nuestros jóvenes. Pero mire un detalle bien específico de este grupo de jóvenes. A ellos les interesa más lo social que lo espiritual. Por eso es que muchos de ellos son más expertos que nosotros ya en cierta edad, más diestros en los social media. ¿Cierto? Ellos son unos expertos en las redes sociales. Pero son inmaduros o niños en las redes espirituales. Y como esto es una realidad que se vive dentro de la iglesia, por eso es que muchos padres están muy preocupados por sus hijos, específicamente en el aspecto que espiritual. Por eso es que hemos mencionado que lo social no produce crecimiento espiritual. Por eso es que decimos, vencer no solo es una experiencia de la fe en Cristo, vencer en este mundo, vencer al enemigo, tener victoria sobre cualquier circunstancia, no solamente está suscrita a una experiencia de lo que es confesar a Cristo a través del bautismo en agua, es mucho más allá que eso. Vencer tiene que ver con la calidad de vida espiritual del creyente por la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de las Escrituras y la práctica bíblica. Eso es vencer. ¿Cuántos quieren ver a jóvenes venciendo al mundo, la carne y las artimañas del enemigo? Iglesia, ¿usted quiere ver ese tipo de joven? Pues para verlo hay que hacer un trabajo espiritual con los jóvenes. Y si esta iglesia no está haciendo un trabajo espiritual con los jóvenes, pues hay que llamar a capítulo a los líderes de esta iglesia.
porque si no, el mundo se los va a comer. Estadísticamente se ha traído a colación en conducta o lo que es entrevistar a la iglesia y ver el comportamiento de la iglesia en este mundo. Estadísticamente se ha dicho, si antes de, creo que de la edad de 14 años, un joven dentro de la iglesia no ha tenido un encuentro con Cristo, cuando entre a la universidad, hay una gran probabilidad de que inclusive se convierta en un ateo. Porque allí la poquita fe que se le ha enseñado dentro de la iglesia va a ser retada. Va a ser retada académicamente, va a ser retada moralmente. Y entonces enviamos a nuestros jóvenes al campo de batalla espiritual sin tener la armadura de Dios. Sin estar equipados con lo celestial en sus vidas, para que puedan resistir. Y aquí hay personas que están trabajando con jóvenes, no dentro de la iglesia, pero en la comunidad, y están espantados y espantadas con las cosas que se están viendo en nuestra comunidad y dentro de nuestra juventud. Tienes que conocer esto, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días se levantarán personas amadoras de sí mismos. Y comienza a dar un listado, y una de las cosas que menciona es desobedientes a los padres. Usted me está entendiendo, iglesia. Usted se está dando cuenta con la importancia que es el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Ahora, yo digo esto no solamente por lo que he estudiado, sino también por lo que desde la niñez he experimentado. Porque cuando yo me criaba en la iglesia, había un énfasis espiritual en lo que era el crecimiento espiritual de la iglesia. A tal magnitud que yo recuerdo los retiros de jóvenes de los cuales yo participaba. Ahora, y creo que lo he dicho aquí anteriormente y lo voy a volver a repetir. Los retiros de jóvenes de los cuales yo participaba no era jugar baloncesto. Era buscar de la presencia de Dios. Era orar. Era pedirle a lo celestial que venga este corazón pecador, para que ese corazón pecador sea transformado, porque ese corazón en un momento dado va a enfrentar lo mundanal. Amén o amencito. Y así fue que nos equiparon, e inclusive les puedo decir con mucha franqueza que en mis tiempos de universidad fue cuando más yo experimenté a Dios en mi vida. Amén. Para vencer hay que tener un enfoque espiritual. Y mire, amado, hay que ser celoso. Diga conmigo, celoso. Hay que ser celoso por esto. Porque si estamos hablando de ser como Cristo, expresar la plenitud de Cristo, dar a conocer en el mundo de maldad lo que es la obra de Cristo, hay que ser celoso por lo espiritual. Hay que ser celoso por lo espiritual. ¿Ustedes saben que Cristo era celoso por lo espiritual? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en entender que Cristo era muy celoso con lo espiritual? Por eso era que tomaba tiempo de buscar en oración al Padre. ¿Verdad que sí? Por eso era que tomaba tiempo de ir a la sinagoga. E inclusive cuando fue al templo, en un momento dado, y usted lo puede leer creo que por ahí en el libro de Juan capítulo 2, usted puede ver que Cristo va al templo, y cuando fue al templo, no, ¿verdad? Miró allí que allí no había un ambiente espiritual. ¿Sabe lo que había en el templo? Había en el templo un ambiente religioso. ¿Qué operaba en el templo? Un espíritu de religiosidad. ¿Qué ocurre con el espíritu de religiosidad? El espíritu de religiosidad manipula
resiste y contradice la verdad de Dios para que la verdad de Dios no sea que experimentada. ¿Se acuerda que lo mencionamos en un momento dado? Para que no sea experimentada. Entonces Cristo va al templo y entonces lo que operaba en el templo, en la llamada casa de Dios, era un espíritu de religiosidad. En donde había gente que llevaba sus palomitas y hacían un intercambio, o llevaban un corderito, había un intercambio, y aquello de cumplir con la ley, ¿verdad? Y derramar la sangre del cordero para estar bien con Dios y que me pongan una estrellita en el listado. Pero el corazón que apartado de Dios, como dijo Cristo en un momento dado, citando a Isaías: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerda? Entonces Cristo va al templo y entonces cuando se da cuenta de eso, ¿qué es lo que hace Cristo cuando llega? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando llega? Cuando Cristo llega, lo que él hace es poner orden donde hay desorden. Entonces, en muchas ocasiones, para poner orden hay que coger el fuete. ¿Verdad que sí? Y señalar lo que está mal. Aunque la gente se ofenda, aunque la gente no le guste, aunque la gente se moleste. Pero si hay gente que dentro de la verdad de Dios, dentro de lo que es la verdad de Dios, se enoja, se molesta y no asimila o trata de tener un poquito de sensibilidad en su corazón, ¿sabe lo que está ocurriendo en ellos? Están operando bajo un espíritu de religión. Entonces, cuando llega Cristo, lo que hace Cristo es poner orden. Y él dijo: vamos a poner orden en este lugar. Y empezó, dice la escritura que tomó un látigo, hizo un látigo y empezó a latigar a todo el mundo. ¿Verdad? Volteó la mesa de los cambistas y de la gente que estaba haciendo allí cosas que no tenían que ver nada con el propósito de la reunión o de la razón de ser del templo. Y entonces les dijo a ellos: está escrito, mi casa será llamada casa que de oración para todas las para todas las naciones. Ahora, cuando él dijo esa palabra y salió, dice el libro de Juan claramente, y los discípulos se acordaron de la escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Por eso es que estoy indicando, amados, que tenemos que ser celosos por lo espiritual. Entonces, ¿qué hacer? Siguiendo el consejo de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y luego de acabarlo todo, estar ¿qué? Firmes. Entonces, todo lo que pasa, diga conmigo: todo lo que pasa. Mira el que está a tu lado y díselo por si se está durmiendo. Todo lo que pasa. Díselo con una sonrisa nuevamente: todo lo que pasa. Escuche. Porque les estoy resumiendo eso que dice Pablo ahí. Todo lo que pasa. Todo lo que pasa tiene su origen en los lugares celestiales. Todo lo que pasa tiene su origen en los lugares celestiales. Todo lo físico y visible se origina en lo invisible o en la esfera espiritual. Y en un momento dado vamos a tumbar a Genaro de la yegua, pero voy a repetir esto. Escuche bien lo que está diciendo aquí Pablo. Se los estoy resumiendo en estas expresiones. Todo lo que pasa tiene su origen en la esfera espiritual, en los lugares celestiales. Todo lo físico y visible
se origina en lo invisible o en la esfera espiritual. Ahora, para resolver o solucionar lo visible, tenemos que atender o solucionar la causa invisible. En otras palabras, la causa espiritual. Si la raíz espiritual no es identificada, lo visible o lo físico te debilita, te desanima o te confunde. Esto es profundo, ¿ok? Si la raíz espiritual no es identificada, lo visible o lo físico te debilita o desanima o te confunde. Un ejemplo de mi tiempo de juventud. Si lo físico que viene, yo no miro la raíz espiritual y por qué viene, eso que viene me puede confundir, me puede debilitar, me puede desanimar. Entonces, cuando yo era más joven, como usted puede ver hoy, yo era un muchacho elegante y atractivo. ¿Qué estima tiene ese pastor? Porque ustedes no pueden ver que después de 26 años de casado todavía Yoli se derrite cuando me ve. Eso tiene que tener una razón. Ok, pero no se me distraiga, perdón. Entonces, como joven elegante y atractivo, yo quería tener una novia. En aquel entonces yo estaba solito y orando. Y al mismo tiempo buscando. Viene esta muchacha, no muy espiritual, pero con formalismo religioso. Y dice, ¿verdad? Haciendo la historia larga más corta, dice, quisiera estar contigo. Y ¿saben lo que yo hice, verdad? Cuando viene se da esta situación, yo dije, Señor, gracias porque has contestado mi oración. Y ahora desde este día lunes, antes de entrar a la clase de biología, voy a tener la novia que yo deseo. Lo visible. Pero detrás de eso hay algo espiritual, que si no es identificado, lo espiritual, cuando no es identificado, te confunde, te desanima, trae cargas a tu vida, no estás en la voluntad de Dios, no prosperas. Hay un estancamiento, no puedes obtener victoria, no puedes obtener victoria, no puedes obtener victoria. Entonces, desde luego hubo personas que se me acercaron y me decían, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y no es hasta en un momento dado, estando en una actividad de la iglesia y el que estaba hablando en una ilustración que trajo, yo pude sentir en mi corazón y darme cuenta claramente que eso no era de Dios. Ahora era algo visible que yo quería, pero detrás de eso había algo espiritual que no era de Dios. ¿Usted me está entendiendo, amado? ¿Me está entendiendo? Entonces, hay que saber identificar la raíz espiritual de las cosas que visiblemente vienen a nosotros, sea lo que sea. Eso es muy importante.
Cuando Pablo está hablando sobre la importancia de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y armarnos con toda la armadura de Dios, tiene que ver con la vida espiritual de la persona creyente. Y entonces él dice, la razón de todo esto es porque todo lo que tú enfrentas tiene su origen allá arriba. ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón? Porque ¿dónde está Cristo? Allá arriba. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo Él? Nos bendijo con toda la bendición espiritual. ¿En dónde? Allá arriba, en los lugares celestiales. ¿Se acuerda que sí? Y nos hizo sentar ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde es que estamos nosotros? Allá arriba también. ¿Dónde es que están los ángeles? Allá arriba también. ¿Dónde es que está el poder de las tinieblas? Allá arriba también. Todo lo que todo lo que visiblemente vemos tiene su origen en la esfera espiritual. Y una vez más, si esto no es identificado, nos debilitamos, nos desanimamos y nos confundimos. Por eso es que Cristo era muy diestro en identificar lo que era de Dios versus lo que no era de Dios. ¿Se acuerda la historia de Pedro con Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O que uno de que eres Elías, o de que eres Jeremías, o que eres uno de los profetas. Vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué dice? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad que así? ¿Se acuerda de la historia que eso fue lo que dijo Pedro? Pedro se dio cuenta en el aspecto espiritual, por lo que visiblemente veía en Cristo, que Cristo era el Mesías. ¿Por qué Pedro se dio cuenta de eso? Bueno, antes de contestar esa pregunta, Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, no vino de lo que, de lo visible, vino de lo espiritual, sino ¿quién te lo reveló? Mi Padre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué razón se lo reveló el Padre? ¿Saben por qué razón? Posiblemente esto ya era en el último año de los 3 años de Cristo aquí en la tierra. Lo que se llama el año de la pasión, que comienza desde Mateo capítulo 14 hasta el capítulo 28 o hasta el capítulo 27. Entonces ya al final de Cristo estar en la tierra, y obviamente Pedro haber visto todo lo que Cristo estaba haciendo, lo más seguro que en un sinnúmero de ocasiones Pedro se preguntaba a sí mismo y en oración preguntaba, ¿será el Mesías? ¿Será o no será? ¿Verdad que sí? Si Pedro llegó a ser en un momento dado, en 2 años de estar con Cristo, en 2 años y medio de estar con Cristo, en 2 años con 10 meses de estar con Cristo, Pedro en un sinnúmero de ocasiones se preguntaba en su oración, en su meditación, ¿será o no será? Oh Dios, dame una señal. Ok, yo miro esto, que es lo visible, pero ¿qué hay detrás de esta persona llamada Jesús? ¿Será o no será? ¿Será, inclusive, será lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente dice? El espíritu de Elías en él. O inclusive un profeta del Antiguo Testamento ha reencarnado en él. Podría ser Jeremías o alguno de los profetas. Y este era Pedro. Pedro tratando de identificar lo espiritual en Cristo mucho más allá que lo visible. ¿Me está entendiendo, amado? ¿Me está entendiendo? Entonces, lo más seguro que en un sinnúmero de ocasiones, Pedro, sabiendo la importancia de la oración, porque Cristo le dijo sobre la importancia de la oración, Pedro en su momento de oración le preguntaba a Dios el Padre en oración, ¿será o no será? Y si es, yo necesito que tú me lo muestres. Yo necesito que me lo reveles, yo necesito que me lo dejes conocer. Y cuando uno en oración le pregunta a Dios el Padre, y obviamente entendiendo la importancia de lo que es lo espiritual, mucho más allá que de lo visible, Dios el Padre te va a dar la respuesta. Dios el Padre te va a indicar. Por su presencia, por su Espíritu Santo. Por eso es que, aunque hubo personas que me decían, esa muchacha no es la que a ti te conviene, al mismo tiempo, yo decía, posiblemente sí o posiblemente no. Pero orábamos a Dios, Señor, en tu voluntad, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Y entonces en un momento dado, cuando Dios te dice lo que es realmente, entonces ¿cuál es lo que Él espera de nosotros? Obedecer. Obedecer. Entonces Pedro en un momento dado orando, entonces Dios le hace ver a él que realmente es ser el Mesías. Por eso es que Cristo, entendiendo la esfera espiritual, no dijo, oh Pedro, qué bueno, gracias porque al fin me creíste. No, que le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ¿qué? Lo visual. Ni tan siquiera fui yo, que tú me ves, me palpas,
me escuchas, me miras, hasta con tus 5 sentidos, hasta puedes tener el olfato de mi sudor. ¿Cierto? ¿Cierto? Te los reveló mi Padre. Y entonces, por lo tanto, vamos a edificar la iglesia. Inclusive en el aspecto espiritual da esta promesa para la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será que, todo lo que atares ¿en dónde? En el cielo será atado en la tierra, ¿cierto? Todo lo que desatares en la tierra será que desatado ¿en dónde? En el cielo. ¿Me entendió? Porque todo se origina ¿en dónde? En la esfera espiritual. Y le dio esa palabra. Entonces ese mismo Pedro, unos versículos más adelante, cuando Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a decir lo siguiente: hay una misión espiritual que yo tengo que cumplir. Y la misión espiritual que yo tengo que cumplir me va a costar la vida. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro entonces toma a Jesús aparte y le dice que esto no te ocurra. ¿Y qué hace Jesús? Identificó lo espiritual detrás de lo visual. Y le dice a Pedro: apártate de mí, ¿quién? Satanás. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pones tu mirada en las cosas espirituales, sino en las cosas de la tierra, de lo que es visible y de lo que trata de razonar a Dios, pero no tener fe para creerle a Dios. Por eso es que Pablo dice, porque nosotros no andamos, ¿por qué? Por vista, sino que por fe andamos. Amén, iglesia. ¿Está conmigo? Son muchas de las cosas que nos ocurren en la vida tienen que ver poco con lo que nosotros vemos. Muchas de las cosas que inclusive ocurren en la iglesia tienen que ver con lo que vemos. Más bien es con lo que no vemos. Necesita ser identificado. Los lugares celestiales es la esfera espiritual, como hemos aprendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios para obtener victoria espiritual fundamentada. Victoria espiritual está fundamentada en nuestra habilidad para identificar lo espiritual y así podemos enfrentar lo visual. ¿Ok? Ahí es donde vamos. Entonces, una vez más, hay que identificar lo espiritual, ¿verdad que sí? Dígame amén, iglesia, para saber que está aquí. Escuche bien, hay que identificar lo espiritual. Muy importante. Salga de este lugar con esa meta para obtener victoria. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17, se nos narra que Siria e Israel tenían guerra. ¿Ok? Mire lo que se nos narra ahí, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Anótelo. Lo voy a resumir y luego voy a darle la cita, o a leer la cita. Preste atención. Se nos narra que Israel y la gente de Siria tenía guerra. Entonces, se da un fenómeno en ese capítulo 6. Porque Eliseo, el profeta de Dios, se encontraba en Israel. Y todo lo que los sirios planificaban, mire qué interesante es esto. Israel y Siria tenían guerra. El profeta Eliseo en ese momento geográficamente se encontraba en el territorio importante de Israel, no estaba en otro lugar, no estaba en Samaria, ¿verdad? O en la región de Tiro, se encontraba geográficamente en Israel. Entonces, todo lo que los sirios planificaban, Eliseo se lo comunicaba al rey de Israel. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Siria e Israel tenían guerra.
Eliseo se encontraba en Israel y todo lo que los sirios planificaban, aunque geográficamente estaban separados el uno del otro, todo lo que los sirios planificaban, Eliseo se lo comunicaba al rey de Israel y el rey de Israel entonces tomaba ciertas acciones para él protegerse. A tal magnitud que el rey de Siria se confundió. El rey de Siria se confundió. ¿Sabe lo que dice el rey de Siria? Dice lo siguiente: hay un espía entre nosotros. Eso es lo que dice. Porque todo lo que yo hago, como que el rey de Israel se está dando cuenta. Todo lo que yo hago, cómo se está dando cuenta y cómo lo sabe el rey de Israel. Entonces, él dice, hay que buscar a ese espía para cortarle la cabeza. Entonces, uno de los generales del rey de Siria le dice lo siguiente: no es que tengamos un espía entre nosotros, ¿verdad? Hay un espía entre nosotros. Lo que está ocurriendo es que Eliseo, el profeta de Dios, está en Israel y dice lo siguiente: y todo lo que en tu cámara secreta, dice, todo lo que en tu cámara secreta tú planificas, Eliseo lo comunica al rey de Israel. Así le dice, amén. ¿Ok? Entonces ahí hay una conexión espiritual. Ahora se pone mejor, porque mire lo que hace el rey de Siria. Entonces el rey de Siria, pues entonces tenemos que buscar a Eliseo para matarlo, para que no sea tan chismoso. Y entonces, ¿qué ocurre? Un ejército grande va detrás de un hombre llamado Eliseo, que era un profeta de Dios. Era una persona muy espiritual. ¿Ok? Y que él entendía esto de buscar la raíz de las cosas espirituales mucho más allá que lo visible. Amén. Entonces, mira lo que ocurre. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Ok? Hay un asistente que trabajaba con Eliseo y lo ayudaba. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, ¿qué había delante de Eliseo? Un ejército sirio. Carros y gente de a caballo, ¿verdad que sí? Dice ahí. ¿Qué era lo que había visible? Un gran ejército. Pero cuando tu mirada está en las cosas del cielo, cuando tú entiendes la importancia de un enfoque espiritual y saber que todo se origina desde allá, entonces tú puedes discernir mucho más allá de lo que están en tus ojos. Entonces Giesi, que era el siervo, que no tenía esa madurez espiritual, no tenía esa experiencia espiritual, no tenía esa profundidad espiritual, entonces se llenó de temor y le dice al varón de Dios, le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo le dice: tranquilo, Camilo. Y miren lo que ocurre, porque se pone mejor. Entonces dice ahí, entonces oró Eliseo, porque la oración es algo espiritual. Oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, amados, realmente, ya nos vamos, realmente un enfoque espiritual cambia la forma de uno llevar a cabo cada área de su vida. Debe de cambiar la forma de uno llevar a cabo ministerio. Debe de llevar a cabo la forma de uno dar consejos. Debe de cambiar, ¿verdad? Debe de cambiar la forma de uno caminar matrimonialmente. Debe de cambiar la forma de uno cómo educar y criar a sus hijos. Y sobre todo orar por ellos.
Un enfoque espiritual debe cambiar la forma de cómo nosotros manejamos la vida. Porque hay más en la raíz que en el tronco. Hay más en lo espiritual que en lo visible. Pero muchas veces nos enfocamos más en el tronco, que es lo visible, que en la raíz, que es lo espiritual. Si trabajamos en la raíz, entonces vamos a ver más fruto. Amén. Entonces Pablo dice que Dios, ¿qué ha hecho Dios especialmente con esto de lo espiritual? ¿Qué ha hecho Dios? Dios nos ha equipado con sus herramientas para operar desde la esfera espiritual y no desde la esfera terrenal. Si nosotros logramos operar desde la esfera espiritual, entonces vamos a ejercer con autoridad todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Desde ahí debemos de operar. Yo espero que usted me esté entendiendo. Entonces Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado esas herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Nos ha dado la armadura ¿de quién? De Dios mismo. Dios nos ha dado la armadura. Diga conmigo, Dios me ha dado su armadura. ¿Ok? No es la armadura del pastor, no es la armadura de la denominación, no es la armadura del primo, del tío, del hermano, de la hermana. Es la armadura ¿de quién? De Dios mismo. Dios me ha dado su armadura. Ahora, escuche, Él te la ha dado, pero Él no te obliga a que tú te la pongas. Él te la ha dado. Él me la ha dado, pero Él no te obliga a que tú te la pongas. Tú la puedes tener, pero no necesariamente puestas. La tienes en la gaveta. La puedes tener porque Él te lo ha dado. Pero si no te la pones, no puedes beneficiarte. Si no te la pones, no puedes beneficiarte. Es como el doctor cuando da la receta. El doctor te da la receta y ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que buscar la medicina y tienes que tomarte la medicina, ¿verdad que sí? ¿Esa es la responsabilidad del doctor? No, es tu responsabilidad. Pues es lo mismo, Dios te ha dado su propia armadura, pero tú tienes que ponértela. ¿Cómo nos comenzamos a ponérnosla? Bueno, en primer lugar hay que tener celo por lo espiritual. Si no tenemos celo por lo espiritual, por el crecimiento espiritual, por la búsqueda de Dios, pues entonces una vez más somos religiosos. Predicar sobre la armadura y no usarla no produce ningún beneficio. Y hay que saber con claridad de que nosotros vamos a enfrentar el día malo. El día malo. Porque ¿cuál es la razón de la armadura? Para estar firmes, Él dice claramente, ¿en el día qué? ¿En el día qué? En el día malo. Y luego de haberlo acabado todo, luego de haber tenido esa mala experiencia, mantenerte ¿cómo? Firme. Viene el día malo. Viene el día malo sobre tu matrimonio, viene el día malo sobre tus finanzas, viene el día malo sobre tu salud, viene el día malo con tus hijos, viene el día malo en el trabajo, viene el día malo en la nación, viene el día malo. Es fácil amar a Cristo cuando todo va bien, pero cuando las cosas se hacen difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un enfoque espiritual para enfrentar con autoridad cada dificultad. Tenemos que tener ese enfoque. Ignorar esto, amados, es un riesgo para estar firme en el día malo. No se puede ignorar esto. ¿Y saben que escrituralmente somos advertidos a no ignorar? Escrituralmente somos advertidos a no ignorar. No ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre ustedes, dice la Escritura.
Ignorar es igual a no madurar es igual a necedad y la necedad nos lleva a fracasar. No podemos ignorar esto, porque hay sutilezas, engaño y falsedad. Entonces, si nuestros sentidos no están agudos, caemos en engaño. Mire lo que dice Hebreos: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados tienen discernimiento. ¿Tienen qué discernimiento? ¿Entre qué? Entre el bien, entre lo espiritual y lo visible y las cosas malas, porque pueden identificar lo espiritual. ¿Ok? ¿Ok? So hay que ponernos la armadura. Ya nos vamos, póngase de pie. ¿Entendió? Estírese ahí un rato. El llamado para la iglesia. ¿Ok? Mire. Tomad pues toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es un fundamento espiritual bien profundo. Si lo espiritual no toma lugar en la vida de la iglesia, somos religiosos. La religión resiste la verdad de Dios. La manipula. Y hay muchas prédicas de manipulación hoy por hoy, amados. Yo me quedo con esta quija que usted ve aquí, se me va al piso. Cuando veo manipulación en los altares, bueno, no podemos llamar altares eso, plataformas, ¿verdad? De oradores que con sutileza manipulan la gente. Y cómo la gente cae en el engaño. ¿Por qué razón? Porque es más lo visible que lo espiritual. Y una de las cosas, uno de los énfasis del Señor al mensaje en las iglesias en el libro de Apocalipsis tenía que ver con lo espiritual. Y estas iglesias en Apocalipsis, llenándose, ¿verdad?, de mucha alabanza, porque a lo visible en ellos todo estaba bien. Y el Señor les habla, les reprende y le dice: mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. ¿Verdad que sí? Y entonces dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, porque es lo espiritual. Porque hay una gran diferencia entre escuchar esta voz versus escuchar la voz del Espíritu de Dios. Ahora, yo creo que el Espíritu de Dios habla cuando nos equipamos con la armadura de Dios. Amén. Entonces, hay que ponernos la armadura de Dios. ¿Y qué usted puede hacer para ponerse la armadura de Dios? Yo no le voy a explicar eso ahora. Pero algo quiero que tú entiendas. La armadura tiene 6 piezas. Entonces, lo interesante cuando Pablo está hablando, él usa o él divide la armadura de Dios en 2 partes. Son 6 piezas divididas en 2 partes. ¿Y cómo sabemos que está dividida? Porque las primeras 3 son introducidas con el verbo ser o estar. Tiene que ver con tu estatus.
tu posición en Cristo. Y luego cuando habla de las últimas tres, cambia el verbo de serio estar al verbo tomar. Tomar. Y es porque cada parte o las dos partes tienen diferentes tipos de uso. Quiero darte esa información. Entonces, cuando él habla o comienza a introducir la armadura de Dios, miren lo que él dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la verdad. Y nosotros mencionamos en un momento dado que cuando hay religión en nuestras vidas, siempre estamos aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y mencionamos que la religión manipula la verdad de Dios para que esa verdad de Dios no sea experimentada. Entonces, lo primero que Pablo menciona de todas estas partes, él comienza a hablar con la verdad. Todo comienza con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿O cuál es tu verdad? Y cuando me refiero a tu verdad, no es tu idea, tu pensamiento, sino es cuál es la verdad de Dios en estos momentos que tú necesitas asimilar. La verdad no es un sentimiento, no es una opinión, no es una idea, no es un concepto. La verdad es el estándar fundamental. Y cuando me refiero a un estándar, es algo que está fuera de mí. Es el estándar fundamental donde toda realidad es medida, es pesada, es juzgada. Como le dijeron le dijeron al rey allá en el libro de Daniel, se me fue el nombre, al hijo de Nabucodonosor, le dijeron lo siguiente: Mene, mene, tekel, uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto. No llegaste a la medida. La verdad te ha pesado, te ha balanceado, te ha medido y te ha encontrado fuera de balance. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? Verdad que necesitamos conocer, porque no es la verdad que tú sabes la que te libera, es la verdad que tú conoces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad que necesitamos experimentar? ¿Cuál es la verdad que necesitamos conocer? Hay que comenzar por ahí, porque él dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la primera pieza de la armadura y es la que sostiene el resto de la armadura, o por lo menos las primeras tres partes, porque lo otro se toma. El escudo de la fe, el casco de la salvación, eso se toma. Él dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y luego dice: tomad la espada del Espíritu. Ponerte el casco, lo tomas, te lo pones. El yelmo de la salvación,
El escudo de la fe. Eso se toma. Pero lo primero uno es estar posicionado. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que necesitamos conocer que viene de Dios. Él es la verdad. Y ahí lo vamos a dejar. En el nombre de Jesús. ¿Entendió, iglesia? En el nombre de Jesús. Tómale la mano al que está a tu lado. En el nombre de Jesús. Escucha, iglesia, pueblo de Dios. Vamos a orar invitando la verdad de Dios en nuestras vidas. Si tú crees a esto que hemos hablado de corazón, entonces acompáñame a orar. Ore. En el nombre de Jesús. 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 Que sean abiertos nuestros ojos para poder ver, discernir lo espiritual. Que sean abiertos, Señor, nuestros corazones para comprender, experimentar el conocimiento de tu verdad, oh Dios. Que sean abiertos, Señor, nuestros corazones, Padre, para tener hambre por ti, oh Dios, y las cosas de arriba. Que no desmayemos, Señor, como iglesia, como pueblo, que no desmayemos, Señor. En el nombre de Jesús. En la búsqueda insaciable de tu presencia para equiparnos, Señor. Armarnos con toda la armadura tuya, Padre. Que podamos ser personas llenas de tu Espíritu Santo, que podamos ser una iglesia saturada con tu Espíritu Santo. Que no dependamos de programas, Señor, ni orden de hombres para experimentarte a ti, Señor, como te place, oh Dios. Esa es nuestra oración. Ese es nuestro ruego, porque queremos estar en la verdad, queremos ceñir, Señor. Queremos ceñir nuestros lomos con la verdad, oh Dios. Queremos estar en tu voluntad, oh Dios. Queremos estar en tu palabra es toda verdad, oh Dios. Cristo, tú eres verdad en nuestras vidas, tú eres verdad en nuestras familias. Ven Jesús, con poder, con gloria, con gracia, con verdad, con ahínco, oh Dios, a nuestras vidas. Sí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, conocemos que el espíritu de religión resiste, manipula y contradice la verdad tuya para que no te experimentemos. Pero ahora mismo venimos, Señor, en contra de ese espíritu de religión en nuestras vidas. Venimos en contra de ese espíritu de religiosidad, Señor, que arropa la iglesia, que arropa nuestras iglesias, oh Dios. Y pedimos, Señor, que seamos una iglesia llena de tu verdad, oh Dios, llena de vida espiritual, en donde tú habitas, en donde tú vienes, en donde tú te das a conocer, en donde te experimentamos, Señor, para enfrentar el día malo, para enfrentar cada día, Señor, equipados con toda la armadura de Dios. Lo creemos, Padre Celestial, lo oramos creyendo, Señor, por el poder de Cristo, por el poder de Jesús. Echamos fuera toda resistencia, Señor. Echamos fuera toda mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Atamos toda mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Cancelamos, Señor, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos los cielos abiertos en esta iglesia. Declaramos los cielos abiertos en este ministerio, Señor. Declaramos los cielos abiertos, Padre, en donde tú derramas de tu Espíritu Santo. Porque está escrito: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús, derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu Espíritu Santo para estar en tu verdad y no caer en engaños, Señor. No caer en mentira, no caer en falsedad, Padre. Purifica, limpia, Señor. Limpia tu pueblo, limpia la iglesia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, toda atadura, Dios mío, es echada fuera, Padre.
En el nombre de Jesús. Lo creemos con gracia, Señor. Lo creemos, Padre Celestial, con libertad espiritual, oh Dios. Por el poder de Cristo. Llénanos para enfrentar al enemigo. Llénanos, Señor, para reprender al enemigo. Llénanos para atar al enemigo, Señor. Llénanos para discernir las artimañas del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús. Llénanos, Padre, del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Apártate de nosotros, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate. ¿Qué tal si hagas esa oración conmigo, amado? Apártate, Satanás, porque no pones tu mirada. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el nombre de Jesús. Apártate, 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 apártate. Ese espíritu satánico de religión, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Fuera de nuestras casas. Fuera de nuestros matrimonios. Fuera de nuestra vida espiritual. Fuera de nuestras reuniones. En el nombre de Jesús. No tienes parte, no tienes suerte en los asuntos de Dios. Declaramos y oramos, Señor, por el reino de Cristo en nuestras vidas, por lo celestial en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Aleluya, lo oramos, Padre Celestial, lo oramos creyendo. Sea apartado, Señor, por el poder de Cristo. Una iglesia libre, una iglesia llena de ti, oh Dios, un pueblo saturado con tu presencia. Amén, 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 amén. Yes. En la libertad del Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén. Lo creemos, Padre. Todo lo que pidieres en oración creyendo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ceñimos nuestras vidas. Ceñimos nuestros lomos con tu verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yes, Lord. Yes, Lord. Que podamos discernir manipulación, Señor. Inclusive cuando vienen personas a nosotros con frases y palabras de persuasión religiosa, para que no reprendamos el espíritu que opera detrás de ellos. Señor, danos discernimiento, Padre, para cuando vienen estas personas y no las confrontemos con su verdad, oh Dios, nosotros en la autoridad de Cristo lo hagamos, Padre. Y hay dos cosas que ocurren, Señor: se somete ese espíritu o se va ese espíritu. Nosotros oramos por las dos cosas, Señor. Oramos por ver espíritus religiosos sometidos, Padre Celestial, a la verdad de Cristo, y espíritus religiosos que salen fuera de la vida espiritual de la iglesia. En el nombre de Jesús. 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 Lo oramos creyendo, ¿verdad que sí, iglesia? En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso de victoria. Yes. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. Señor, levanta profetas en este pueblo. Levanta profetas, Señor. En el nombre de Jesús. Como lo fue Juan. De los que han nacido de mujer no se ha levantado hombre más grande que Juan. Pero él es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Y qué le decía Juan a la gente? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis, Abraham tenemos por padre. Yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué decía el profeta de Dios cuando las cosas eran ilícitas? No te es lícito tener a esa mujer. Porque el profeta de Dios no le tiene temor ni aun a la misma muerte. Porque conoce que más es el que está con él que los que están en el mundo. Necesitamos en nuestras iglesias ese tipo de hombre y de mujer. Hay cosas en la vida de la iglesia que necesitan ser estremecidas, sacudidas. Y es bíblico, porque Él separa la paja del trigo. Y para que haya esa separación hay cosas que necesitan ser estremecidas. Porque si no nos come el espíritu de religión, el espíritu de Jezabel, que se opone en contra de los hijos de Dios y todo lo que es de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso es que este tipo de oración que estamos haciendo es muy importante. Yo sé que hay algunos aquí que están conectados con lo que estamos hablando y orando. En el nombre de Jesús. Y a ti te digo, no tengas temor en saturar tu vida, en llenar tu vida del Espíritu de Dios. Si otros en tu casa no lo hacen, hazlo tú. Dios te ha llamado a ti. Dios ha puesto la carga espiritual en tu vida. Dios ha puesto el llamado espiritual en tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha ungido a ti. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha puesto a ti. Inclusive como le dijo al profeta Jeremías, y yo declaro esa palabra sobre tu vida, te ha puesto como ciudad fortificada. Y aunque se levanten en contra tuya no prevalecerán. Amén. Porque yo te he escogido, dice el Señor, y te he formado, y desde antes que te formase te escogí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recibimos, Padre, de ti, oh Dios, por la gracia tuya, oh Dios. Fortalece. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Saluda a su hermano con un aplauso de victoria, con gozo, con alegría, con una sonrisa. Y así